¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Bueno, mis queridos días, después del intro, vamos a ir con una reacción de dos shorts que me mandaron por Instagram, a los cuales los agradezco muchísimo. Son dos shorts diferentes. Uno, el primero me dijeron que es Dimash interactuando con Hauser, que es muy gracioso. Vamos a ver de qué se trata. Ya sabemos que ellos dos siempre cuando están juntos están bromeando. Tienen ese carácter explosivo, juvenil, hasta infantil en cierto punto, porque les gusta estarse divirtiendo. Y el segundo me dicen que es un detrás de cámaras del video de Love's Not Over Yet, del último video que sacó Dimash, de cómo lo grabaron en la escena de cuando él está cantando dentro del avión. Se me hacen interesantes, vamos a ver de qué se trata. Y aparte, así como que le damos como que más variado al contenido del canal, sino que también vemos cosas no tan formales ya como un video o una canción o una presentación, sino que algo más como que curiosidades de Dimash, ¿no? Y pues bueno, sin más preámbulos, ahora sí que Ático, cállate los ojos. Y nos vamos a ir con el primer short, que es Dimash con Hauser. Vamos a ver de qué se trata. I can teach him how to play. I'm gonna teach him how to play, okay? Ok. Ahí al parecer Dimash le está diciendo a Hauser lo de cómo tocar alguna canción, y Dimash está diciendo, voy a enseñarle a Hauser cómo se toca. Como diciendo, le voy a dar clases de cómo tocar el cello. Obviamente esto lo dicen en cuestión de broma, porque sabemos que Dimash así es, y más cuando está con Hauser. Y ya que Dimash se atreva a decirle que va a darle clases a Hauser de cómo tocar, es algo remarcable. Don't let him talk too much on camera. Ok, ahí Hauser dijo, no lo dejen hablar mucho en la cámara. Yo imagino que, o sea, obviamente se lo dijo bromeando, ¿no? Pero como que diciendo con sarcasmo, dice muchas cosas, muchas tonterías. Okay. Ok, por lo que podemos ver, está enseñando a Hauser cómo tocar la de Stranger. Yo imagino que van a preparar algo, ellos dos. Sería interesante escuchar a la canción de Stranger cantada por Dimash, tocada por Hauser. Ya tenemos dos canciones de ellos dos. La de Ave María, que les quedó hermosa, y la de SOS, que es formidable. Sobre todo en la de SOS porque se van contestando. O sea, Dimash no toma el protagonismo vocal, sino que hace como que una especie de juego junto con el cello. Él canta una parte, Hauser con el cello le contesta otra parte, emulando la letra, pero con el sonido del cello. Y ahí se van contestando, los dos van jugando. Y es bastante interesante. Y la de Ave María, que sí es completamente cello y la voz de Dimash, y se escucha sublime. Si de por sí la canción de Ave María ya era hermosa, ahora con la incorporación del músico, de la calidad de Hauser, es increíble. There's a little bit legato. Okay, I will learn. Can you go to studio with me? Yeah, of course. We go now too. You can? Okay, go with me. Go. Let's. Ok, ahí le está diciendo Hauser a Dimash que lo hagan juntos. Dimash le estaba explicando cómo hacerle en una parte, porque incluso hasta le usó un término musical. Le dijo, tienes que hacer al final un legato. Y Hauser dijo, ok, está bien, pero hazlo conmigo. Y se lo repitió varias veces hasta que ahorita ya como que Dimash le va a hacer caso y lo van a hacer juntos. Vamos a ver qué tal les queda. Ok, ahí se acaba ya cuando lo iban a hacer juntos. Pero bueno, es interesante ver cómo interactúan ellos dos, cómo se van comunicando, cómo se van retroalimentando. Ahora sí que vamos a ver el video completo sin cortes para disfrutarlo totalmente. I can teach him how to play. I'm gonna teach him how to play, okay? Don't let him talk too much on camera. Okay. There's a little bit legato. Okay, I will learn.
Can you go to Ahí le studio with mencionó me? lo Yeah, del of legato. It's okay. We go now too. You can? Da-da-dun, da-da-dun. Okay, go with me. Go. Let's go. Bueno, ahí se termina ya cuando lo van a hacer juntos. Es interesante, me gusta mucho la química que tienen entre ellos dos. Les digo, son como dos adolescentes, como dos niños, que se la pasan divirtiéndose y jugando y riéndose y bromeando sobre todo. Se la pasan muy bien, se la pasan muy bien. Son de esos clásicos amigos que tienes en tu infancia o en tu juventud. A lo mejor actualmente todavía los tienes, que los conservas de esas épocas, ¿no? Que cuando estaban juntos siempre se lo pasaban bromeándose, cargándole la pila al otro, llevándose pesados en ciertos puntos, pero todo con respeto. Y son bonitas esas amistades. Espero que todavía las conserven o que tengan nuevas, pero que sean así de entrañables. Y pues bueno, este fue el primer video, muy interesante. Vámonos con el segundo, que es el detrás de cámaras. Hay un dato muy interesante que me dejaron en el comentario de este video, de este short que vamos a ver, que me dicen que lo graba un mexicano porque dice una palabra muy típica de los mexicanos, que es la de ay, güey. Vamos a ver si es cierto. No lo dudo porque mexicanos hay en todas partes. Creo que levantas una piedra en cualquier parte del mundo y sale un mexicano. Pero vamos a ver si es realmente esto, ¿no? Y pues bueno, vámonos con el siguiente short. Bueno, ya estamos aquí con el siguiente short, que es del canal de Dimash Irán. Vamos a ver de qué se trata este short del detrás de cámaras de la filmación de En el avión de Dimash Kudaibergen. Y vamos a ver lo del dato del mexicano, a ver si es cierto. Esa es la parte donde dice, ay, güey. Yo no lo oigo que diga, ay, güey. Sino como que lo oigo que dice una palabra en inglés, como highway. A ver. No sé. O sea, ya de entrada, en español no es. No dice highway. O sea, podemos descartar desde un principio que mexicano no es el que está grabando. Dice como highway o that way. Como que diciendo el camino o este camino. Como que lo dice en inglés. También lo pudo haber dicho en chino. Una palabra en chino. No sé, pero en español no es. ¿Ustedes qué dicen? Escuchen con atención. Yo lo oigo más como que dice highway. Como que diciendo este camino o esta... Es que realmente en inglés highway es como carretera. Yo imagino que se ha de referir al paso que donde ellos pueden estar para ver detrás de la grabación, para no interrumpir la imagen, ¿no? Ok, vamos a verlo. Ahora sí, vamos a dejarlo correr. Ese carrito en el que está sentado el camarógrafo, que tiene ahí un asistente que es el que lo va a ir empujando, ese carrito se llama Dolly. Creo que en videos pasados ya se los he comentado, donde lo hemos visto, se llama Dolly Cam. Va sobre un riel, es como un pequeño trenecito. Y ese riel, el que está ahí, no sé si se dan cuenta que está así como que agarrando una manivela. Con esa lo va empujando y lo va jalando para que vaya moviéndose la cámara y vaya haciendo ese efecto. Obviamente se tienen que coordinar en la velocidad para que no sea muy rápido y se vea cómo se mueve la cámara cuando empieza a moverse. Tiene que ser un movimiento bastante coordinado. Y es interesante todo eso de los detrás de cámaras. Les digo porque yo, aparte de músico, también he sido técnico de televisión, ¿no? Asistente de camarógrafo, para ser más precisos. Ok. Vámonos otra vez desde el principio. Algo que se me hace muy interesante, sobre todo de la cámara, es que tiene 3 viewfinders, o sea, tiene tres monitores la cámara. No sé para qué quiera tantos, por lo más o menos por lo natural es
uno o dos. Uno, que es directo el viewfinder de la cámara. Dos, cuando tienes una pantalla adicional por si quiere acercarse el director para ver lo que está viendo la cámara. Pero el tercero realmente no sé para qué sea. Eso ya es tecnología alienígena. Bueno, estamos de acuerdo que Dimash es un alien. A lo mejor por eso lo estamos usando, porque es tan bueno que necesita 3 cámaras. Necesita 3 viewfinders y necesita 3 visores. Fíjense en la cámara, tiene 3. Vean, ahí se ven los 3. El de arriba, que es el que utiliza el director para verlo cuando no tiene un monitor de referencia. Se acerca y ve el de la cámara. También ve el camarógrafo BS, que es el más grande, que es el que tiene mejor perspectiva. El segundo, que es realmente directo de la cámara, que es el viewfinder que tiene la cámara. Pero el tercero, que tiene hasta la izquierda, a la altura del hombro de Dimash, no le encuentro sentido como para que sea. A lo mejor ya es la visión con el efecto que le están metiendo, para que se vea así como que medio opaco. Puede ser. No sé, pero se me hace bastante interesante. Digo, también tiene muchísimos años que ya no trabajo en la televisión como técnico y ya, y obviamente la tecnología avanzó, ¿no? Ahí tenemos la música de fondo, que es con la que se va orientando Dimash. Ahí está el dolly cam, ahí está el asistente que lo va a ir empujando. Bastante interesante. A lo mejor muchos pudieran llegar a pensar o a creer que realmente se grabó dentro de un avión. No es viable. En primera, por el costo, le sale muchísimo. Digo, obviamente pueden pagar rentar un avión para grabar un video, eso que no quepa ni la menor duda. Pero no les sale viable por todo lo que tienen que meter. Tendrían que quitar una hilera de asientos para meter el dolly cam y hacer un montón de movimientos. Les sale más económico crear una escenografía, como la que estamos viendo ahorita. Porque ellos pueden controlar todo el entorno, la iluminación y todo eso. Y en un avión es más complicado. Le puedes meter luces y lo que quieras, pero es más complicado. Es mejor como que tener tu escenografía y tú conocer al 100% de qué lado flaquea cada cosa, ¿no? Cuál es el punto débil de cada cosa y tú ya poder manipular ahí y poder crear. Y ahora sí que manipular a tu antojo lo que tú quieres que sea el resultado final. Digo, es interesante ver la escenografía, ver cómo tiene la pantalla para que estén los de atrás viendo y nada más realmente adentro estén Dimash y el camarógrafo y el asistente. El director yo imagino que está afuera, una de dos, o es el que está afuera o es el que estaba del lado izquierdo al final del riel. Ese que vemos aquí de suéter, chaqueta verde, sudadera verde, ha de ser una especie de director de escena o persona de seguridad para que no deje pasar a nadie. Una de esas dos. Director de escena puede ser para que vaya coordinando Dimash con la mirada de movimientos, posiciones, ubicaciones y todo eso que ya se tengan planeadas y planificadas y todo eso. O la otra que es la persona de seguridad para que no haya metiches como los que estamos viendo ahorita. Que se quieren llegar a meter durante la grabación y él no lo deje pasar, ¿no? Digo, pueden ser cualquiera de esas dos cosas. Pero es bastante interesante. Yo imagino que persona de suéter verde fue el que le dijo al otro al principio del video por allá. Y fue cuando parece que dice highway, pero más bien dice highway o that way. Como que diciendo grábale por allá atrás, ¿no? Que es donde está permitido. Vamos a ver el video completo.
Ok, sí, vemos que el de suéter verde, el que estaba ahí al principio, fue el que le indica que vete a grabar del otro lado, por eso dice that way. Y es el que se mete y es el que está hasta la izquierda. Yo imagino que es el director de escena o el director del video, una de esas dos. Interesante, la verdad muy muy interesante. Me gusta mucho este tipo de videos porque nos podemos adentrar más en el trabajo y detrás del trabajo de Dimash, que casi nunca se ve, ¿no? Nada más vemos el resultado final, pero nunca vemos el proceso o la forma de la cocción de la carne. Sino que ya nada más saboreamos el resultado final. Es muy interesante, muchísimas gracias por estos enlaces. Síganme dejando sus enlaces, sus recomendaciones, sus sugerencias. Aquí en los comentarios de YouTube o por Instagram, enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Asimismo, un enlace para que se una a la comunidad del ático en Patreon. Es totalmente gratis, no tienen que pagar ninguna suscripción para poder ver los videos. Están gratis. Aunque diga que está bloqueado, ustedes denle al play y va a correr. Y pues bueno, ¿qué les pareció a ustedes estos dos videos? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál de los dos se les hizo más interesante? A mí los dos, la verdad, porque son dos aspectos que nunca vemos, ¿no? O sea, de Dimash y Hauser siempre vemos, como siempre, el resultado final. Pero nunca disfrutamos del proceso de cómo ellos dos se retroalimentan, cómo conviven, cómo hacen todo eso. Y este segundo del video, pues muy interesante, un video que a todos nos fascinó, que es magnífico, que esperamos con ansias la segunda parte. Gracias a Dimash por habernos sacado un video de agradecimiento, donde está nada más él cantando como que en una pista de aterrizaje con dos aviones ya de época, y se ve bastante bonito, me gusta muchísimo. Y es excelente, muchísimas gracias. El día de mañana se viene la sección de su versión, y en este caso ahora le va a tocar a otra suscriptora y amiga del canal, que mañana les diré quién es, que me dejó una recomendación ya desde hace mucho tiempo, pero me lo volvió a recordar y se lo agradezco muchísimo. Y la verdad se me hace muy interesante porque es una canción que a mí la versión original me gusta muchísimo. Obviamente me gusta muchísimo más con Dimash, pero la versión original siempre tiene ese feeling de que fue lo primero que escuchaste y la primera vez que te dolió esa canción. Y pues bueno, espero que apoyen mucho este video con likes y todo eso. Y ya saben, si esta dirección les gustó, regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimaco todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.